Jonás capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Jonás huye de Jehová. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos por qué ahora ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué nos has hecho este mal? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Leamos los 2 primeros versículos del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú inquietes nuestros corazones a través de tu palabra, que la gracia tuya sea en medio nuestro. Háblanos, Señor. Cada uno tenemos una necesidad de escucharte, de entender tus planes agradables y perfectos para nuestra vida. Y qué mejor que tu palabra, Señor, para guiarnos e instruirnos en este camino de la vida eterna, Señor. Te damos muchas gracias, en tu nombre oramos, amén. Yo he titulado este tema Sin más alternativas. Y bueno, como leíamos aquí en el capítulo 1 y parte del capítulo 3 del libro de Jonás, vemos que Dios tenía unos planes específicos para la vida de Jonás. Y estos planes que tenía Jonás no solo eran para Jonás, sino eran planes que involucraban un pueblo entero, como era Nínive. Cuando yo miro este pasaje, pienso en los planes que nosotros hacemos a veces para nuestro futuro. Hace poco mi mamá tenía un trabajo de su estudio y era hacer un proyecto de vida. Y bueno, cuando ella nos contó que tenía que hacer un proyecto de vida, alguien dijo: qué bobada ya a estas alturas de sus proyectos de vida. Pero yo me quedé pensando, si uno no tiene un proyecto de vida, uno hacia qué apunta. Si usted no se proyecta en su empresa, en su familia, en su vida como cristiano, ¿usted a qué le apunta en la vida? Y
bueno, hacer planes es bueno y es necesario porque nos lleva a cumplir una meta, ¿cierto? Un plan es como un paso a paso sobre a lo que yo me proyecto. Cuando usted tiene una relación y decide casarse, usted se proyecta a llegar hasta viejito con esa persona, amarlo toda la vida, pasar situaciones duras, bonitas con esa persona, pero usted se proyecta toda la vida, eso es parte de su proyecto de vida. O cuando usted tiene un hijo, o cuando usted hace una profesión, usted se está proyectando. Y es necesario que nosotros nos proyectemos para que sepamos a qué le apuntamos. No hay nada más tenaz que hablar con una persona que no sabe qué quiere en la vida, que no sabe a qué hacer, que no sabe qué estudiar, que no sabe... Y la palabra de Dios a nosotros nos da algunas herramientas para que nosotros podamos tener esos proyectos de vida, podamos ejecutar esos planes que Dios tiene para nosotros de manera efectiva, si lo hacemos de acuerdo a su palabra. Lo primero que yo encuentro en este pasaje del libro de Jonás es que Dios es un Dios personal y a través de su palabra revela el plan perfecto para cada uno. Si miramos un momentico el libro de Proverbios, el capítulo 16, el versículo 1, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Bueno, el plan de Dios no es el proyecto de vida de Dios para nosotros, o bueno, se puede pensar así, pero se convierte en la voluntad de Dios para nosotros. Y bueno, dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Nosotros podemos planear, podemos organizar nuestra vida, podemos hacer un proyecto, primero quiero esto, después quiero esto, pero dice que del hombre son las disposiciones. Yo dispongo en mi corazón a hacer eso para mi vida. Dice, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y a veces nosotros hacemos planes y las cosas no nos salen tan bien como nosotros esperamos que funcionen, y Jehová tiene un plan diferente. Cuando comenzó este 2020 y cuando nosotros al final de año hacemos nuestras peticiones, que de alguna manera es un plan de vida para nuestro año, nosotros con William nos sorprendíamos de que este año en el área del trabajo era muy bueno. Había mucho trabajo en su arquitectura, en nuestra empresa de publicidad teníamos mucho trabajo y teníamos algunos proyectos pensando en que el resto del año iba a ser muy bueno en el área laboral. Y escuchábamos otras personas a nuestro alrededor que decían que el trabajo estaba muy bueno, que estaban vendiendo mucho, que iban a construir. Respecto al año pasado en la oficina, no llegaban muchas licencias porque la gente se quejaba que no había plata para construir, pero contrario a eso, este año habían muchas licencias porque la gente tenía plata y económicamente podemos decir que había una apariencia muy buena para la gente. Y todos empezamos a ejecutar un plan en base a lo que estábamos empezando a vivir, pero llega esta pandemia y como que ¡pum!, arruinó con todo de un momento a otro. Y bueno, eso es lo que dice la palabra, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Cuando usted y yo, hermano, ejecutamos un plan de acuerdo a la voluntad de Dios, el plan se va a ejecutar hasta su final. Pero cuando nosotros ejecutamos un plan de acuerdo a nuestra voluntad, pues no va a funcionar muy bien. Y bueno, cuando uno planea algo, todo termina siendo perfecto. Yo recuerdo que cuando salí del colegio mi plan era estudiar medicina veterinaria, y entonces yo iba a estudiar medicina veterinaria y mi veterinaria tenía ya su nombre y yo me imaginaba que yo iba a ser la mejor veterinaria, y no era el plan de Dios. El plan de Dios era completamente diferente a lo que yo había planeado, y eso nos pasa mucho cuando nosotros somos jóvenes. Y bueno, ¿cómo conocemos nosotros el plan de Dios para nosotros, o el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros? Si leemos volvemos a Jonás, el capítulo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. La manera en la que usted y yo conocemos el plan perfecto de Dios es a través de su palabra. Aquí el plan perfecto de Dios para Jonás era ir y predicar y que Nínive se convirtiera y dejara su pecado y se volviera a Dios. Era el plan perfecto que Dios tenía para Jonás. Y entonces dice: vino palabra de Jehová.
Hermano, si usted y yo queremos conocer el plan exacto que Dios tiene para su vida y para mi vida, tenemos que acudir a su palabra y poder decir, vino palabra de Jehová a Ruth, vino palabra de Jehová a Juan, a Felipe, diciendo, y ahí le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido la maldad delante de mí. Ahí le está diciendo el paso a paso y exactamente todo lo que Jonás tenía que hacer y cuál era el proyecto de vida exacto que Jonás tenía que ejecutar. Y cuando yo estudiaba este pasaje, me llamó mucho la atención esta Biblia que Dios me regaló hace muchos años. Está subrayada de colores y me llama la atención cómo los colores de esta Biblia, cuando Jonás incumple la voluntad de Dios, se pone negro. Y dice, y Jonás se levantó para huir de presencia de Jehová a Tarsis. Es decir, Jonás tenía escrito exactamente todo lo que tenía que hacer para que le fuera bien, y Jonás se levantó y se fue para huir de presencia de Jehová. Hermanos, a veces nosotros tenemos claro, muy claro, el plan que Dios tiene para nosotros, y nosotros a conciencia nos levantamos para huir del plan que Dios tiene para nosotros. Y bueno, lo segundo que yo encuentro en este pasaje es que Dios usa las circunstancias para enfocarnos en el plan. Bueno, yo creo que Jonás tenía 1000 excusas para no ir a Nínive, pero si yo me pongo a ir a Nínive, una ciudad grande, yo solo, una sola golondrina no llama agua, ¿qué me van a creer a mí, a Jonás, que si ellos no se arrepienten se va a destruir? Es un pueblo con plata, es un pueblo en desarrollo. ¿Qué me van a creer a mí? O sea, van a decir que yo estoy loco por irme a Nínive a predicar. O sea, es ridículo el plan de Dios. Yo me voy para otro lado y miro qué hago con mi vida, pero no voy a hacer esto porque ¿qué van a decir de mí? Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a vivir acá a Mariquita y la gente contaba las historias de lo que había pasado en Armero, había gente que contaba que habían cristianos por esos días que iban y decían que la gente tenía que arrepentirse porque si no se arrepentían iba a venir el nevado, iba a destruir esa ciudad. Y yo recuerdo que cuando la gente nos contaba eso, muchos decían que se les burlaban, muchos decían que la gente no les creía. Y bueno, básicamente yo creo que eso era lo que estaba en la cabeza de Jonás. Jonás dijo, es ridículo, o sea, por lo menos me mandara con un compañero, pues uno dice, vamos dos, y cuando él esté avergonzado, pues yo le ayudo y lo apoyo, y cuando yo esté avergonzado, él me apoya, pero yo solo, por allá en Nínive, haciendo el ridículo porque nadie se va a arrepentir. Entonces, él hizo su propio plan. Aunque en la vida de Jonás estaba el plan perfecto de Dios, él no le creyó al plan perfecto de Dios y él hizo su propio plan. Y bueno, Dios permitió la tempestad para que Jonás entendiera que el plan de Dios era perfecto. Cuando nosotros estábamos trabajando en el Amazonas, teníamos un viaje en los junios de cada año, que era un viaje que venían más o menos unos 30 estudiantes de la Universidad de Mississippi a hacer la Brigada de Salud en el Amazonas. Y bueno, nosotros teníamos que organizar todo, la comida, los medicamentos, ir a mirar qué comunidades estaban enfermas y qué comunidades necesitaban la brigada, dónde íbamos a dormir, dónde íbamos a ir al baño, dónde nos íbamos a bañar, organizar absolutamente todo. Y nosotros, yo recuerdo que en ese proyecto Lady estaba conmigo, la esposa de Daniel. Y bueno, nuestro jefe nos dijo, hay suficiente plata para que ustedes vayan y visiten las comunidades, contraten un bote grande, lleven suficiente comida, no se afanen por venirse hoy mismo a Leticia, sino ustedes quédense en una comunidad y viajan mañana. Y había mucho que hacer en Leticia porque era muy pronto que venía el proyecto. Y entonces yo me acuerdo que yo les dije, no podemos gastar tanta plata porque faltan muchas cosas que comprar para el proyecto. Contratemos un bote pequeñito donde vaya el motorista, Lady y yo. Nosotros fuimos, efectivamente contratamos un bote súper pequeñito donde cabíamos justico, ella y yo atrás, la nevera de la comida y el motorista. Cuando empezamos a navegar por el río, empezaron a ocurrir cosas en ese bote, y cuando yo pienso en la vida de Jonás, inmediatamente me traslado a ese hecho. Entonces el bote se rompió y empezó a meterse el agua. Pero bueno, como los motoristas son tan sabios, ellos llevaban
las coquitas, entonces el agua se metía y uno con la coquita saca y bota el agua al río, saca y bota el agua al río. Y bueno, él decía, esto está grave, el bote se está rompiendo más y nosotros estamos en la mitad del río y estoy asustado. Yo conozco el río, pero estoy asustado. Y nosotras, no, tranquilos, sacamos el agua. Cuando íbamos llegando a una comunidad, el bote se rompió. Caímos nosotros al agua con nuestras neveras, estábamos con botas de caucho, así que nos hundimos, pero íbamos llegando a una comunidad e inmediatamente todos los niños bajaron y nos salvaron y nos llevaron hasta la comunidad. El plan inicial era que consiguiéramos un buen bote, que nos quedáramos, y nosotros hicimos todo lo contrario. Ahí en esa comunidad con barro nos arreglaron el bote. El motorista dijo, quedémonos esta noche. Así como está el bote nos lleva a Leticia. Estábamos como a 4 horas de Leticia. Quedémonos esta noche y mañana viajamos. Y yo decía, Dios mío, en 3 días llega el equipo, hay muchas cosas que falta por hacer. No, vámonos para Leticia. Después de las 6 de la tarde en el río Amazonas no es recomendado navegar. Y nosotros nos fuimos como a las 7. Nos fuimos para Leticia, empezó a llover, el agua se siguió metiendo al bote. Y uno alumbraba con una linternita así, a lo lejos miraba que había, apagaba la linterna y el motorista seguía. Y de momento nos estrellamos contra un tronco muy, muy grande. Pensamos que nos íbamos a morir, la misericordia de Dios nos guardó. ¿Cómo llegamos a Leticia? Porque Dios es bueno. Y bueno, cuando nosotros hacemos nuestros propios planes en la vida, no nos va a ir mejor que como a nosotros nos fue en ese viaje a esas comunidades. Y eso fue lo que pasó con Jonás. Dice, y Jonás se levantó para huir y bueno, y tomó una nave, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Yo me imagino que el pánico tan terrible que vivió esta gente es indescriptible. Hace algunos años nosotros fuimos a unas comunidades en Nariño y había una tempestad en el mar, pero veníamos en un barco grande y uno no tenía miedo. Y todos los que iban a cargo del barco empezaron a botar madera, ese barco llevaba madera, y empezaron a botar la madera al mar, a desocupar el mar y empezaron a botar la carga al mar. Y bueno, el mar se calmó y llegamos a nuestro destino. Pero yo me imagino que esta gente tenía un pánico tenaz, ellos botaron toda la carga al mar y el barco seguía y estaban en medio de una crisis. Y bueno, Dios permitió esa tempestad para que Jonás entendiera que ese no era el plan inicial que Dios tenía para él. Y ahora, Dios aprovechó esa oportunidad también para que todos los que estaban muertos del susto en el barco se arrepintieran, de manera que Jonás iba a entender que el plan que Dios tenía para él era hacer que la gente reconociera a Dios como un Dios salvador. Y bueno, si miramos acá más abajito, en el versículo, ya les digo que se me perdió. Este versículo, Juan, ayúdame a buscarlo, el que dice que cada uno clamó a su Dios. Es que anoté mal la cita. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es decir, Jonás dijo, esto no es conmigo, yo me voy, me escondo. Y los marineros, dice que los marineros cada uno clamaron a su Dios. Y el versículo 14 me llama mucho la atención y dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire, Jonás los puso en la peor situación en la que estos hombres habrían podido estar en su vida, por la desobediencia a Jonás. Pero después de que ellos clamaron a sus dioses y no pasó absolutamente nada, le rogaron, clamaron, gritaron. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de este profeta que trajo fuego. Se me va el nombre de él. De Elías. Cuando Elías dice que
que ellos clamaron a sus dioses, gritaban, se rompían, peleaban, pasaba de todo y sus dioses no hizo nada. Pero cuando Elías clamó, descendió fuego y consumió el holocausto y consumió hasta el agua que habían echado. Y bueno, hermanos, ellos estaban en una situación terrible en ese momento, pero la salvación también había llegado al barco en ese momento por la vida de Jonás. Es decir, aún en medio de esa situación tan difícil que Jonás estaba viviendo, Dios viene y reitera el plan perfecto que tenía para él. Hermano, si usted se ha salido del plan perfecto de Dios y usted vive una prueba y una situación difícil, seguramente Dios está usando esa prueba para reiterarle a usted que ese no era el plan que Dios tenía con usted, sino que era otro, y para hacer que usted vuelva a ese plan perfecto. Hay un pasaje que dice que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que apartemos nuestro pie del mal. Cuando usted se sale del plan de Dios, así parezca que es un plan bueno, usted se está apartando a derecha y a izquierda, y usted está apartando sus pies y su vida del plan que Dios tiene para usted. Jonás fue entonces redireccionado a ese plan inicial. Miremos este versículo, el 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. El versículo: pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez: invoqué en mi angustia a Jehová. Cuando usted se sale del plan de Dios, en su angustia le dice a Dios que lo ayude, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Usted imagina a Jonás en la mitad de ese pescado por desobediente? Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. ¿Usted se imagina esa escena dramática que vivía Jonás? Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás había llegado al límite de los límites. Y ahí en ese límite dice: la embarré contra Dios. No hice el plan de Dios. Me importó más mi ego pensando que en Nínive se iban a burlar de mí. La embarré. Señor, reconozco que la embarré, que hice mi plan, aunque entendía tu plan para mí. Ayúdame otra vez. Y en el capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hermanos, los planes de Dios son perfectos para nosotros, aunque a nosotros no nos parezca que son tan bonitos, pero los planes de Dios son perfectos para nosotros. Y cuando uno está en la etapa de la juventud, es cuando más difícil es entender el plan de Dios. Yo veo a algunos jovencitos de
de las iglesias, peladitos de 14, peladitos de 15, en unas relaciones que los están sacando de la iglesia. Y yo digo, este se va a casar, el plan de este peladito es casarse. Y cuando uno es jovencito, uno se sale del plan de Dios con una facilidad, y como que puede uno hacer lo que hizo Jonás, como que uno juega con la vida, juega con los planes de Dios. Y bueno, cuando uno se sale, pues las consecuencias ya las vimos en la vida de Jonás. Cuando uno se sale de ese plan de Dios, pues uno puede decidir si arruina su vida o si decide oír con atención la voz de Dios. Uno es consciente, hermanos, de cuál es el plan de Dios. Si usted necesita saber el plan de Dios, como vimos en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, la palabra del Señor está aquí, es evidente para todos, de que aquí están los planes de Dios. Si usted dice, Dios a mí no me llamó a compartirle a mi familia de Cristo, pues hermano, ese no es el plan que Dios tiene para usted, porque la Biblia aquí nos envía a todos a predicar sobre el plan de Dios. Y a veces me recuerdo una amiga con la que hace poco estaba hablando, y ella me decía, mi esposo no está haciendo ejemplo a mi familia sobre el amor de Dios. Mi familia no es cristiana, mi familia aborrece el evangelio. Los únicos cristianos somos él y yo en mi familia. Y el comportamiento de él es tan contrario a lo que dice la palabra de Dios, que no está permitiendo que mi familia entienda el amor de Dios. Y él está saliéndose del plan de Dios, porque el plan de Dios es que todos conozcan de su amor. Y bueno, en su momento usted y yo entenderemos, hermano. Si usted ahorita quiere hacer su plan, si usted ahorita quiere reorganizar su vida después de esta pandemia, usted dice, tengo que hacer esto, tengo que organizarme así, de esta manera yo voy a salir adelante, de esta manera yo me voy a recuperar de esta crisis, y usted saca a Dios de su vida en este proceso, seguramente va a vivir un proceso peor que lo que estamos viviendo con esta pandemia. De manera que lo que yo encuentro en este pasaje de Jonás es que la actitud correcta de nosotros es lo que hizo en el capítulo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Algo así como, y hizo Felipe conforme a la palabra de Jehová. Y John Andrei ejecutó los planes conforme a la palabra de Jehová. Y Camilo escuchó y hizo conforme a la palabra de Jehová. Amén. Que sus planes, mis planes, que nuestros proyectos de vida, hermanos, sean conforme a la palabra de Jehová. Y mire todo el resultado tan grande que vivió Jonás en su vida, que por el tiempo no podemos estudiarlo más. Pero el resultado fue, se convirtieron los del barco a pesar de su pecado, se convirtió todo Nínive y hasta el rey dejó sus prejuicios, dejó su alto estilo de vida y humilló su corazón delante de Dios. Y bueno, cuando uno le predica a alguien de Cristo y esa persona acepta a Cristo en su corazón, yo creo que no hay un gozo más grande que se pueda comparar cuando alguien conoce a Cristo, cuando alguien lo acepta. El sentimiento que uno puede percibir es un gozo indescriptible. Hay alguien que aceptó al Señor, hay alguien que va a empezar a llevar una vida diferente para Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en su palabra. Señor, en esta noche, en esta mañana te damos gracias por tu palabra.